Somos Radio Universitaria. Somos música. Somos Vida Universitaria. Somos Ibero Radio. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán, transmitiendo un programa más de Detrás de las Rejas, que es un espacio en el que hablamos de la cárcel, de lo que pasa y de lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde están. Seguramente, queridos amigos, han estado escuchando nuestro programa y en este hablamos siempre de las prisiones, de sus condiciones, de las personas que rodean la cárcel, de las actividades que pasan en la cárcel, de las actividades de grupos de la sociedad civil. Hablamos de muchas cosas y muchas circunstancias siempre importantes que tienen un impacto sobre los centros de reclusión de nuestro país. En esta ocasión, porque vamos a hablar de los espacios en donde se alojan a personas privadas de la libertad y se convierten en centros de reclusión. Vamos a hablar de la arquitectura de estos espacios, de la parte ideal, de la parte histórica y de la parte real, de cómo es que hoy se encuentran algunos centros de reclusión en nuestro país. Y para eso me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi querido amigo y compañero de pasiones, Gustavo González. Buen día, ¿cómo estás, mi Gus? Muy bien, Luis, con el gusto de saludarte, un programa más para platicar de los temas que le interesan a las personas que nos están escuchando y que nos siguen, cosa que agradecemos desde luego. Y efectivamente estaremos hablando hoy de esos espacios donde viven las personas privadas de su libertad, cómo deben de estar diseñados, cómo estuvieron diseñados en alguna otra época y cómo nace precisamente y lo que ahora llamamos la arquitectura penitenciaria, porque bueno, ahora los espacios son creados para ese fin, pero anteriormente pues no lo eran espacios improvisados que se construyeron con otro fin y albergaron personas privadas de la libertad. Entonces estaremos platicando de eso, de los espacios, de los temas de interés sobre la arquitectura y el interior, cómo están las celdas, cómo están su disposición hacia el interior, porque las hay de todo tipo, entonces estaremos platicando de todas estas cuestiones en nuestro programa. Así es, mi gusto, porque hay una persona, un autor que conocemos, que se llama Elias Newman. Él nos decía, o él establece que para que se cumpla el fin de la pena, que hoy entendemos que es la readaptación social o la reinserción social, mejor dicho, para que se cumpla este fin, se requieren de diferentes factores. Habla del personal penitenciario, de la especialización del personal penitenciario, de condiciones de internamiento ideales, semejantes a las condiciones que existen en libertad, pero toca precisamente esta parte de la arquitectura penitenciaria, los espacios adecuados para albergar a las personas privadas de la libertad, porque debemos entender que son eso, son personas y estas personas deben tener un espacio pues digno, en condiciones suficientes para que puedan estar ahí personas durante algunas semanas, algunos días o algunos meses, o quizá en muchas de las ocasiones pasan muchos años de su vida privados de la libertad. Entonces estos espacios tienen que ser espacios adecuados, espacios que incluso existen ya, vamos a hablar en un momento más, pero ya existen pues modelos establecidos por metro cuadrado, por persona, por celda, qué espacios o qué áreas deben existir en los centros de reclusión. Pero para eso vamos a hablar un poquito de la historia, amigos, un poquito de cómo es que surgen los centros de reclusión, estos lugares en donde se albergan a personas que por alguna razón han ofendido a la sociedad, estos continentes en donde
se deposita a aquella persona que ha violentado la ley, mi Gus. Sí, efectivamente, y estos espacios se han transformado conforme también se ha transformado para el derecho los fines de la pena, porque los fines de la pena hoy en día pues es reinsertar al sujeto a la sociedad, evitar la reincidencia, entre otras cosas que marca el artículo 18 constitucional, pero anteriormente pues los fines de la pena obedecían a la retribución, al castigo y a la expiación. Entonces los espacios, iba a decir diseñados, pero no eran espacios diseñados, los espacios para albergar a estas personas, pues de alguna manera era para castigarlos. Entonces el auditorio se puede imaginar cómo eran estos espacios, ¿no? Que son los que tenemos en la mente cuando hablamos de la prisión, cuando hablamos de la vieja prisión, pues nos imaginamos estas mazmorras, estos lugares lúgubres, y precisamente pues así eran porque estaban destinados para el castigo y la expiación. Entonces, pues bueno, si nosotros nos remontamos en la historia, anteriormente pues no existían las prisiones. Cuando en el México prehispánico, digamos, pues a las personas se les ponía en jaulas de palos mientras eran trasladadas a algún otro lugar, o eran encerradas mientras pues se daba la cuestión del castigo que a lo que eran merecedores, ¿no? Entre otros los azotes, los palos, los empalamientos, los apedreaban, en fin, eran castigos muy físicos, Luis, que finalmente pues no ameritaban estar en un espacio destinado para la prisión. Cuando llega la conocida edad de la razón, pues bueno, se va humanizando un poquito más la pena y ya las personas son albergadas en los lugares pues que se fueron creando o improvisando, diría yo, para esta ocasión, porque tenemos en cuenta que muchos lugares que son conocidos como prisión, como la prisión de la Acordada o el famoso San Juan de Ulúa en México, pues anteriormente eran castillos, eran conventos, ¿no? Eran lugares, eran unas auténticas fortificaciones, donde los lugares arquitectónicamente pues fueron construidos para que el enemigo no entrara a esos lugares, eran auténticos, como decía yo, fortificaciones, ¿no? Entonces, eso se pensaba, eran lugares de piedra muy altos, con torres, donde los enemigos no podían brincar, y si querían hacerlo, pues les echaban aceite de agua hirviendo, ¿no? Entonces, todas estas fortificaciones fueron diseñadas para que la persona no entrara, no para la que la persona no escapara, ¿no? Pero todas ellas contaban siempre con lugares para prisioneros de guerra, que eran las mazmorras que se encontraban en los sótanos, ¿no? Entonces, así se fueron transformando, y muchos de estos lugares, que les repito, fueron diseñados como conventos, como castillos o como otro tipo de lugares, los empezaron a utilizar en su totalidad para albergar personas privadas de la libertad, presos, prisioneros, reos. Entonces, estos eran, ¿no? Entonces, cuando se transforma esto, pues entonces los lugares pues no tienen las condiciones óptimas más que para encerrar a las personas y arrojar la llave, ¿no? Entonces, por eso no eran espacios diseñados ex profeso para hacer prisión, pero se convirtieron en ella durante largos años, y entonces pues las personas que expiaban ahí una condena, pues había muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya abandonada esta época, se empiezan a crear ya espacios pensados ya como prisiones, ¿no? Y en México una de las prisiones que fue diseñada y pensada como prisión fue precisamente Lecumberri, ¿no? Después tristemente conocida como el Palacio Negro de Lecumberri, pero fue creada e inaugurada por allá de 1901, y entonces fue creada con uno de los métodos arquitectónicos muy modernos para la época, que se llamaba el sistema panóptico. Así es, que es una construcción, un modelo en el que a través de torres centrales se desplegaban largos pasillos en los que pues el guardia, la persona que los vigilaba, podía tener visión hasta el fondo del pasillo, y esto ahorraba
personal de vigilancia, o sea, desde el centro podían controlar visualmente todo lo que sucedía en ese pasillo de diferentes celdas, y como consecuencia había otros pasillos, ¿no? Había muchos pasillos que rodeaban este centro de observación central, valga la expresión nuevamente. Entonces, en eso consistía este modelo, pero un poquito antes, paralelamente a esto, vale decir que efectivamente la pena fue transformándose, y como lo mencionabas al inicio, no se buscaba una reinserción, o antes una readaptación, o antes una reformación, ni siquiera eso, ni una regeneración como lo establecía el texto original de la Constitución de 1917 en el artículo 18. Lo que se buscaba era una venganza, ¿no? Era un castigo, y mucho antes en otros regímenes como los celulares, lo que buscaba la prisión era una reflexión espiritual, una reflexión pues con muchos tintes religiosos, porque incluso estas prisiones estaban encargadas a centros religiosos, ¿no? A comunidades religiosas, y lo único que buscaban era que el sujeto, a través del tiempo, lograra encontrar una reconciliación con el ser superior. O sea, no buscaban una modificación ni de la conducta, ni una modificación del pensamiento, ni una reintegración futura a la sociedad, ni nada, no tenían un objetivo similar. Lo único que buscaban era o una revancha, una venganza, un castigo, o una expiación espiritual, ¿no? O religiosa, con ese contenido religioso, me gusta. Sí, efectivamente, ese régimen celular nace precisamente en Pensilvania, en Estados Unidos, y era muy estricto, no tenían permitidos los presos, las personas privadas de libertad, platicar con nadie, era el régimen del silencio, y lo único que tenían permitido en la celda era una Biblia, y entonces pero era un silencio brutal, o sea, era castigado el platicar con las demás personas, y entonces las personas pasaban años sin hablar, y eso afectaba su salud de manera dramática, a nivel pulmonar inclusive, porque no platicaban absolutamente con nadie. Entonces imagínate nada más ese régimen que precisamente era que buscaban el arrepentimiento y la expiación del prisionero. Entonces ahí es donde precisamente, pues bueno, fue un régimen precisamente llamado unicelular, de ese tipo de características para buscar el arrepentimiento del delincuente. Sí, y después encontramos estos nuevos regímenes posteriores que son los progresivos, ¿no? Y en el que ya la arquitectura empezaba a cambiar incluso, pero pues regresando a los espacios reales, pasando ya un poco a la actualidad, tenemos diferentes modelos de centros de reclusión. Pasamos ya de los modelos panópticos ahora a un modelo modular en el que pues vamos encontrando, llamémosle así, un grupo de celdas, de dormitorios que están integrados en diferentes módulos, y en estos módulos van a estar albergadas las personas de acuerdo a ciertas características personales o del delito o de la sentencia, que es la clasificación que se hace en los centros de reclusión. Pero esto en el mejor de los sentidos, mi Gus, porque no todos los centros de reclusión de nuestro país están así, e incluso me atrevo a decir que son la minoría los que tienen este modelo de arquitectura penitenciaria. Sí, efectivamente, mira, el régimen, para que el auditorio más o menos contextualice de manera visual, el régimen de vigilancia, en el llamado régimen panóptico, ya lo decías tú, que era el ojo que todo lo ve, donde hay un sistema de vigilancia central y hay pasillos, digamos, imagínenlo, auditorio, como una estrella que en el centro está pues un centro de comando, y los picos de la estrella son los pasillos con celdas a la izquierda y con celdas a la derecha. Este sistema de vigilancia se llama sistema de vigilancia lineal intermitente. Después ya va desapareciendo el sistema podular, pero quedan un poquito
el mismo sistema modular que tú hablas, pues también está diseñado las prisiones, digamos, no las más modernas, pero sí las que prevalecieron mucho en México, están por módulos, pero efectivamente cada módulo tiene pasillos con celda. Entonces, en lo que se refiere a vigilancia, se seguía aplicando el sistema lineal intermitente de vigilancia, que tiene un problema. Imagínense, amigos y amigas del auditorio, un pasillo con celdas a su izquierda y celdas a su derecha. El guardia camina a través del pasillo en su rondín, digamos, y va viendo a izquierda y va viendo a la derecha, ¿no? Y regresa nuevamente y sale de ese pasillo. ¿Cuánto tiempo pudo estar el guardia vigilando cada celda a su derecha y a su izquierda? Pues muy pocos segundos, ¿no? Entonces, inclusive cuando el guardia sale del rondín, pues los internos dentro de la celda, pues vuelven a sus mismas actividades, muchas veces de ellas delictuosas, porque no hay una vigilancia constante, a menos de que tengan cámara en cada celda, ¿verdad? Como en algunos centros de alta seguridad, pero no es así en muchas partes. Entonces, realmente el sistema de pasillos, con ese sistema lineal, se llama el sistema lineal de vigilancia intermitente, pues no es muy acertado ni muy adecuado, porque realmente el guardia pues regresa a su módulo y lo único que, para que lo puedan entender, se convierten en cuidapasillos, porque el guardia tiene la visión del pasillo, pero no tiene lo que está sucediendo en cada celda. Y entonces esto nos brinca al sistema arquitectónico más moderno, al que le llamamos sistema podular, con P, porque viene de la palabra norteamericana pod, ¿sí? El pod. Imaginen ustedes entonces las celdas como si fuera un diamante de béisbol, donde el guardia está al centro del diamante, de donde se batea, por ejemplo, y las celdas están dispuestas al frente de él. Entonces los pods arquitectónicos modernos, pues bueno, no son tan amplios como los pasillos, que pueden ser interminables, y los pods, pues bueno, pueden estar destinados para solo unas cuantas celdas, inclusive dispuestas hasta en 2 pisos, y el guardia está frente a una consola que se le llama platina, pero está en una consola donde tiene los controles de apertura de puertas del pod, o tiene, ¿cómo se llama? Para poderse comunicar a las celdas, ¿no? Así están los nuevos centros de reinserción social que construyó la Federación y que están bajo el régimen, porque mucha gente confunde como si fuera privado, pero no, o sea, fueron construidos precisamente con esa arquitectura penitenciaria, y están bajo el esquema de prestación de servicios, ¿no? Entonces hay cerca de 12 centros construidos en ese sentido, Luis, que ya son muy modernos y los tiene el gobierno federal, pero bueno, ya también hay centros estatales que cuentan precisamente con que algunos de sus módulos ya tienen esa arquitectura podular, donde es mucho más fácil vigilar las celdas de frente y se utiliza menos personal y ya no tiene que estar el guardia caminando vigilando solamente pasillos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones de la arquitectura penitenciaria moderna, el sistema podular, ¿no? Que bueno, no es tan moderna porque ya en los Estados Unidos, por ejemplo, muchísimas prisiones que ya tienen mucho tiempo adoptaron ese sistema podular, pero hablando en México, la verdad, pues no es tan común que se construyan ya celdas con el sistema podular, pero bueno, creo que ya empezamos a transitar, por lo menos el gobierno federal, por ese camino, y pues bueno, pero todavía contamos, como tú bien lo dijiste hace unos momentos, con muchísimas instituciones con el sistema de vigilancia lineal intermitente. Entonces, pues bueno, tenemos que precisamente, también como se va transformando, como decías hace un momento, se va transformando el derecho en la cuestión de la pena, pues esos centros utilizan precisamente un sistema más adecuado para la vigilancia penitenciaria, ¿no? Estamos hablando solamente de la disposición de las celdas y los pasillos. Desde luego, los espacios de la visita familiar, los espacios de los talleres y todo son otro tema aparte que a continuación les platicaremos más. Sí, Luis. Así es. Para que se den una idea, queridos amigos que nos escuchan, este sistema podular
en el que se puede observar a las personas privadas de la libertad de frente, lo vemos con mucha frecuencia precisamente en estas series o programas de televisión de Estados Unidos, porque efectivamente ahí es en donde pues están más avanzados o han adoptado en mayor número de sus centros este sistema. En contraposición con lo que sucede en muchos estados de nuestro querido México, que tenemos pues ya algunos esfuerzos por implementar alguna arquitectura adecuada, pero en la realidad también tenemos otro modelo de centros que ni siquiera llega a ser un modelo. Son pues las cárceles municipales, mi gusto, donde están albergados o están retenidos algunas personas que cometieron una falta, algún reglamento, y por ahí los meten, pero también al que cometió un delito ahí lo dejan, y al que está por cualquier otra circunstancia está ahí. O sea, están todos mezclados en un espacio muy pequeño que de inicio fueron construidos como pues estos espacios de detención temporal en los que no existen las condiciones mínimas para albergar a una persona que va a tener una estancia larga, una estancia más de días, ¿no? Que pues como son cualquier centro de detención para pues estar por haber violentado una norma administrativa, me uso. Sí, eran lugares precisamente, eran las comandancias de policía de los ayuntamientos, donde eran los patios traseros de precisamente del ayuntamiento, Luis, donde nada más tenían ahí una disposición de unas cuantas celdas, y era precisamente pensada en alojar de manera temporal las faltas administrativas, las personas en estado de ebriedad y todo lo demás, pero se fue corrompiendo la cuestión de que empezaron a recibir ahí detenidos como cárceles municipales, y digamos hace 20 años las había por docenas en toda la República. Había muchísimas cárceles municipales que fueron desapareciendo a raíz de pues ya de un poquito más de organización en el sistema penitenciario nacional, con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Se fue purgando, esa cuestión de tener cárceles municipales, que tristemente, bueno, todavía quedan algunas por ahí diseminadas en Puebla, Oaxaca, Veracruz, y algunas partes. Ya han desaparecido muchas, pero aún siguen subsistiendo por ahí, bajo pretexto ahí de que son regionales o municipales. O sea, pero ya digo, de hecho, pues existe una situación de desaparecerlas, porque además digo, no tienen las condiciones. Digo, si hay centros que fueron construidos para tal fin, que no pasan las revisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no tienen espacios de visita adecuados, visita íntima adecuada. Imagínate, estos lugares, bueno, no tienen ni lo más mínimo de capilla, y llaman enfermería. Entonces, la verdad, digo, yo creo que deben de estar de estos centros, porque no reúnen los requisitos. Nosotros estamos hablando aquí. Decía que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha emitido algunos pronunciamientos e incluso recomendaciones para eliminar estos centros municipales que, como bien lo mencionas, Migus, pues se ha dado, las administraciones estatales le han dado la vuelta con nombres diferentes. Ya no se llaman cárceles municipales, sino centros distritales o centros regionales, pero al final existe ya una prohibición expresa para que estos existan, porque hablamos de estos separos de las comandancias de la policía municipal, pero hay otros en los que son bodegas, bodegones tal cual, son 4 muros con un techo de lámina de asbesto, que además el calor, no hay ventilación, y por ahí se va construyendo módulos que hacen las veces de dormitorios. Acá en Puebla tenemos desafortunadamente el mayor número de centros penitenciarios de esta naturaleza, con estas características, que nos ha valido tener una muy mala calificación en el ranking de la comisión, o que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando verifica o revisa
los centros o el sistema penitenciario de todos los estados y de la federación, Puebla no ha salido bien librado precisamente por esto, porque mantenemos estas construcciones que no son apropiadas, no son adecuadas, y como consecuencia no brindan las condiciones mínimas de higiene, de espacio, de dignidad, para que las personas que están ahí puedan vivir, como decía en un principio, gran parte de su vida. Por supuesto, porque además, miren, una celda debe contar con ciertas características de vida digna. O sea, sabemos que hay sobrepoblación en todas las prisiones, pero por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios, precisamente en el contrato donde en las prisiones que les digo federales, que fueron construidas especialmente y con el sistema podular, o sea, en el contrato para el constructor se especificaban las características que debería de tener cada una de estas celdas, Luis. Inclusive había hasta una especificación obviamente de iluminación, ¿sí? Digo, obviamente se dan por descontadas las de seguridad, ¿cómo se llama? En la calidad del concreto, en lo que debe llevar de profundidad, los barrotes incrustados en el cemento, en fin, había una serie de cuestiones técnico-arquitectónicas impresionantes, pero en lo que me refiero es en la calidad, inclusive se medía hasta por centímetros cúbicos, o no me acuerdo, había una como fórmula, porque yo tuve, como laboré en dos de estos lugares, tuve acceso al contrato, y entonces había fórmulas químicas, Luis, para no sé cómo decirlo, la calidad del aire, no la calidad, sino la cantidad de centímetros cúbicos de aire, o de aire que tenía que haber en cada una de las celdas, estaba medido, y si no reunía esas características, pues les rebotaban la celda, ¿no? Tenía que tener cierta ventilación y tenía que tener cierta luz natural. Entonces había especificaciones técnicas que pues al final la celda tenía que contar con todo eso para ser un lugar digno donde se pudiera vivir, ¿no? Hay celdas que arquitectónicamente se le llaman trinarias, y se le llaman trinarias porque solo tienen 3 camas, ¿no? Solamente era para que lo habitaran 3 personas, y este trinomio, esta cuestión en cuestiones de seguridad penitenciaria, que en las celdas haya números nones, pues obedece a que en alguna cuestión de discusión no pueda haber empates, ¿no? O sea, imagínate si la celda fuera de 4 y digamos, vamos a barrer martes y jueves, y otros digan, no, vamos a barrer lunes y viernes, ¿no? Entonces vamos a ponernos de acuerdo por votación, y se queda empatada la votación, pues se crea un problema ahí, que puede terminar en problema disciplinario. Entonces, por eso está pensado en 3, 5, el número de celdas, ¿no? Lo más que terminaron estas cuestiones de trinarias, en donde tenían que haber 3, pues había 26, ¿me entiendes? Por ejemplo, en muchos lugares de la República, ¿no? Con la sobrepoblación. Entonces, la sobrepoblación tiene por supuesto, una problemática propia para la propia infraestructura penitenciaria de un centro, porque se encuentra rebasada en sus camas, que es lo más básico, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay esa sobrepoblación, por más que el centro esté diseñado o haya estado diseñado arquitectónicamente, pensando en las necesidades de reinserción social y de todo lo que tú quieras y mandes, Luis, pues los talleres se van a ver rebasados, las celdas se van a ver rebasadas y todos los servicios se van a ver rebasados, ¿no? Como cuando se hace un fraccionamiento y pides los permisos al ayuntamiento, pues se hace una cuestión de estudio ambiental para saber cuántas personas van a circular, cuántos inquilinos van a vivir ahí, cuánta agua van a necesitar. Todo eso también se tiene que hacer a la hora de construir un centro penitenciario. Por eso la autoridad no puede permitir que se rebase la población penitenciaria, ¿no? Entonces, bueno, desde luego no, la solución es construir más centros penitenciarios nuevos para evitar la sobrepoblación. Digo, ya se trabajó en ese sentido en políticas públicas al reducir la prisión preventiva, Luis, con las reformas que hubo, pues desde luego que sí bajó el esquema y bajó un poquito la olla express de las prisiones en ese sentido, pero entonces ahora lo que tenemos ya es un problema de construcciones deterioradas,
gas, instalaciones de gas deterioradas, lo que representa un peligro, las tuberías de agua ya en total estado, el drenaje, ni te digo, ¿no? Entonces, pues la prisión puede estar muy bien diseñada arquitectónicamente, pero el paso del tiempo también es inminente, y si no hay mantenimiento, Luis, que es una de las cuestiones primordiales en prisión, si no hay mantenimiento, pues todo se deteriora, ¿no? Entonces, pero sí, la recomendación es que ya los nuevos centros, pues sean creados por especialistas que conozcan la nueva política penitenciaria y las nuevas condiciones para que la arquitectura esté digamos, en concordancia o en armonía, pues con la nueva visión y con la nueva realidad penitenciaria. Sí, y sobre todo con la tendencia al respeto de los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad y de las personas que van a verlos, o sea, la visita, la familia, los amigos, y de las personas que son servidores públicos del sistema penitenciario, o sea, las condiciones al interior para todas las personas que están involucradas en este sistema deben respetar los derechos humanos de todos ellos, porque pues en nuestra realidad, como lo hemos mencionado, es que generalmente no se cumple con este respeto, con estas condiciones mínimas de dignidad. Efectivamente, por el maltrato, la falta de mantenimiento, no, pues se generan riesgos importantes, como lo mencionabas, en el gas, en todo este sistema de gas, pero también a mí me ha tocado ingresar a centros de reclusión en el que el sistema eléctrico está pero a puntísimo de sufrir algún cortocircuito y que se incendie porque están todos colgados, hay como telarañas de cables porque todo el mundo va jalando energía eléctrica de donde se puede. Entonces esto también genera un riesgo importante para la población y todas las personas que están allá o que trabajan allá, y esto es una falta a los derechos humanos de todas estas personas de las que hablamos. Y como siempre se nos va rapidísimo el tiempo, pero mi Gus, si quisieras concluir con algo. Y como no, de comentarles que construir una prisión no es como construir una casa, donde puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, mi presupuesto es tanto, y bueno, pues en lugar de meter lavabos de primera, voy a meter que es grande, voy a meter el chico con un tanque menor, ¿sí me entienden? Entonces, en prisión esta clase de consideraciones no se puede tener, porque debe de hacerse con las especificaciones técnicas de una prisión. Por ejemplo, los baños han de ser de acero inoxidable y antivandálico se les llama, ¿no? No puedo poner regaderas de las ordinarias porque tienen que estar incrustadas a la pared para que no puedan arrancar los tubos para fabricar armas. En fin, hay una serie de especificaciones técnicas ya que obedecen ya a la norma internacional. Entonces, bueno, no puede el Estado decir, bueno, voy a hacer una prisión de bajo presupuesto, ¿no? Porque entonces no sería factible. Entonces, ahí o se hace bien o no se hace. Entonces yo con esa reflexión me quedo, y para que sea de la consideración de nuestro público. Pues así es como terminamos, queridos amigos, esta nueva emisión de Detrás de las Rejas, siempre con la intención de que ustedes sepan un poco más, estén más cerca del sistema penitenciario de nuestro país y podamos en su momento cada quien tomar mejores decisiones. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio.